estos detalles hay que fortalecerlos. Entonces hemos generado un plan de fortalecimiento en el uso correcto del CitraDoc. En este caso, por eso los hemos reunido el día de hoy. Vamos a nuevamente revisar el proceso de ingreso de la documentación en el CitraDoc y vamos a verificar cómo están administrando sus bandejas de pendientes, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la capacitación con el usuario TRAF. El usuario TRAF corresponde a los usuarios de los colaboradores. Sí, todo bien. Gracias. Muy bien, ustedes como especialistas, como trabajadores de las unidades territoriales, cuentan todos con un usuario TRAF, ¿correcto? En ese usuario TRAF ustedes van a registrar en este caso sus informes, ¿no? Los asuntos de sus informes y van a generar sus correlativos. Entonces, es necesario de que todos ingresen sus correlativos en el CitraDoc. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Cuando tengan algún tipo de duda, van a levantar la mano, ¿correcto? Y en ese momento, por favor, me gustaría de que todos apagaran sus micrófonos, ¿correcto? Para que no haya ningún tipo de interrupciones. Y cuando tengan consultas, levantan la mano, ¿correcto? Y abren su micrófono, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, ustedes que son trabajadores de las unidades territoriales cuentan con su usuario TRAF y ahí tienen que registrar todos sus correlativos de sus informes. Se ha detectado que hay muy pocos, pero todavía existen, algunos trabajadores que no están generando su informe en el momento que corresponde. Eso quiere decir que muchas veces le entregan los informes físicos a los asistentes administrativos de las unidades territoriales, pero todavía no lo ingresan en el sistema. Eso sí es muy poco el nivel que se va dando eso, pero ya tenemos que erradicarlo, ¿no? Porque el procedimiento es el siguiente. El asistente administrativo les entrega a ustedes un documento para que puedan ser atendidos y hay 3 opciones. Correcto. La primera opción es de que el HUD les haya encargado a ustedes que generen un informe de trabajador respecto a ese documento. La segunda opción es de que es simplemente para comunicación. Por ejemplo, le remiten una RD para aplicación. Entonces, es solo comunicativo, ¿sí? Y la tercera opción es para actualizar data. Correcto. De repente tienen que hacer una actualización o tienen que generar un archivo especial, etcétera. Es otro tipo de acción que les pide el HUD. Entonces, son 3 tipos de casos que se pueden generar, en este caso, cuando le delegan a ustedes un documento. Entonces, en el CitraDoc ustedes tienen que visualizar esas acciones. Ahora, vamos a ingresar, por ejemplo, a un usuario, ¿correcto? A un usuario. Vamos a verificar. Muy bien. Vamos a ampliarlo. Muy bien. Vamos a ingresar a mi usuario de trabajador, por ejemplo el mío. Poblete, guión abajo, las siglas de mi dependencia y finalmente mi usuario TRAF. Correcto. Voy acá a mi contraseña y le doy un clic en el botón ingresar. Ustedes lo bueno es que ya están familiarizados con la bandeja de su usuario TRAF. Ya saben que en la mano izquierda van a encontrar la pantalla principal donde indica las 2 opciones, que es Sistema de Información de Trámite y la opción Directorio. En este caso, cuando ustedes están utilizando el usuario TRAF, solo van a registrar acciones en el primer campo, que se denomina CitraDoc, ¿correcto? Le hacen un clic, el directorio no lo van a utilizar. Le hacen un clic en el primer campo. Y como ya saben, también van a encontrar el sumario, que es el total, es como un cuadro resumen de sus pendientes, ¿correcto? Entonces, ahí indica, por ejemplo, que tengo un pendiente externo y 14 pendientes internos.
¿Sí? Después vamos a encontrar los campos, buscar documento, crear documento, reportes y utilizados avanzados, ¿no? Donde vamos a realizar las acciones. Entonces, pregunta, cuando a mí me entregan un documento, puede ser en este caso un registro de mesa de partes, ¿correcto? O puede ser también un documento de la sede central, de repente un memorando de USME o un informe de la Coordinación de Gestión Documentaria, ¿correcto? O finalmente puede ser un informe de trabajador, porque eso se da bastante en las unidades territoriales, ¿no? Vamos a decir que yo soy la abogada y a mí me delegan un informe del CTT para una opinión legal, ¿correcto? Entonces me dicen, haz un informe para la opinión legal correspondiente. Entonces, son 3 tipos de documentos que me pueden dar. ¿Dónde lo voy a poder visualizar? En la opción buscar documentos. Pero para eso yo me voy a tener que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo de documento me están entregando en estos momentos? Primero, si el documento es un registro de mesa de partes o el documento viene a ser uno de la sede central, un informe, un memo, etcétera, de la sede central, yo lo voy a encontrar en esta bandeja de pendientes, ¿no? Cuyo sumario dice que son 15 pendientes que yo tengo. Pero si a mí me entregan un informe de trabajador para que yo para que yo pueda generar un informe adicional como abogado, ¿correcto? Un informe de trabajador como abogado, no lo voy a poder visualizar ese informe de trabajador en esta bandeja de pendientes, sino voy a tener que ir a criterio de búsqueda, ¿correcto? Y voy a ir acá a recibido misma oficina. Y le doy la opción buscar. Inmediatamente me va a salir la relación, vamos a decir, de los informes. Bueno, este es un caso mío, ¿no? Pero a ustedes que sí les delegan informes de trabajadores, acá van a poder verificar los informes que le están generando, en este caso, los informes que le están delegando de otros trabajadores, para que ustedes puedan vincularlo, ¿correcto? Y puedan generar su propio documento, en crear documento. También van a poder visualizar en esta bandeja los memorándums que le delegan a ustedes como trabajadores. Vamos a decir de que el HUT requiere de que el CTT se haga cargo de una función específica. Vamos a decir de que ha salido de vacaciones el supervisor de compras 1. Entonces, en ese momento lo que hace el HUT es generar un memorándum para el trabajador, indicándoles de que va a tener que realizar las actividades de su compañero porque se encuentra de vacaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que van a hacer también lo van a poder visualizar en esa bandeja, ¿sí? Entonces, al final, resumiendo la idea, nosotros contamos con 2 tipos de bandeja. La primera bandeja, ¿correcto? Vamos nuevamente a inicio para ir a la pantalla principal. Acuérdense que todo es por sistemas. La primera bandeja lo vamos a encontrar, la primera y segunda, en buscar documentos. Pero la primera bandeja general, que solo habla de documentos de mesa de parte que nos designa o documentos de la sede central, lo vamos a encontrar acá, en esta bandeja principal. Correcto, acá dicen 15 pendientes, esas son. Pero si yo quiero ver la bandeja de los informes de trabajadores que me están delegando para que yo pueda generar otro informe a su vez, o pueda verificar los memorandos que me están delegando a mí como trabajador, lo voy a tener que ver en la segunda bandeja, que es por criterio de búsqueda, recibido en misma oficina, ¿correcto? Y le doy la opción buscar. Y me aparece esa otra bandeja de pendientes, ¿sí? Hasta el momento, por favor, me gustaría que me indicaran si es que tuvieran algún tipo de duda, porque es importante que sepan la diferenciación en dónde encontrar los registros. ¿Por qué les digo? Porque si no me van a llamar por teléfono y me van a decir, Evelyn, no me ha llegado, no se encuentra este registro que me han asignado en mi bandeja. Entonces me van a llamar y yo les voy a decir, no, lo tienes que visualizar por tu segunda bandeja, no se encuentra en tu primera bandeja. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta de cómo poder ubicar su documentación para que puedan generar las acciones que les ha pedido el HUT. Entonces, hasta este momento, no sé si tuvieran alguna duda. Levanten la mano si tuvieran alguna duda. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ya tenemos claro esos 2 tipos de bandeja. Entonces todo va a depender del documento que nos entreguen. Ahora, vamos a decir, ¿sí?, que nos encontramos
en la bandeja, en la primera bandeja donde se encuentran los registros de mesa de partes y de los documentos de la sede central, ¿no? Por ejemplo, me acaban de dar un documento, un memorándum 424 de ANCAS 2. A ver, vamos a visualizar la pantalla. Esta es mi bandeja de documentos de mesa de partes y de sede central. Y me acaban de entregar, sede central o unidades territoriales, ¿no? Me acaban de entregar un memorándum de ANCAS 2, que dice precisión de los términos de referencia. Y tengo el estado por aceptar. Eso significa que el asistente administrativo recién me acaba de entregar justo ese documento. Entonces, yo lo he revisado, lo estoy revisando en estos momentos, y sí se encuentra en mi bandeja. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En ese caso, yo tengo que hacer un clic en el cuadradito y darle la opción aceptar, ¿correcto? Y le doy OK. Inmediatamente el sistema lo que tiene que hacer es actualizar y va a cambiar el sustento, ¿sí? A ver, vamos a ver. Estamos en ANCAS 2, ¿ven? Ya aparece ya ese memorándum 424 como aceptado, ¿sí? Muy bien, entonces como ya se encuentra aceptado, vamos a decir que mi jefe me ha solicitado que yo haga un informe sobre ese documento. Entonces, acuérdense que acá tienen 5 opciones. La opción aceptar, enviar, responder, finalizar y agregar avances, ¿ya? Lo que son los campos agregar avance y finalizar no se están utilizando, ¿correcto? Porque la única persona que está en este caso autorizada para poder finalizar los documentos son los asistentes administrativos, ¿ya? Entonces yo, después de que termine la capacitación con los TRAF, ¿correcto?, yo voy a iniciar un reforzamiento con los SEC y les voy a indicar a los SEC cómo van a poder ubicar los documentos para que los finalicen, ¿sí? Entonces, seguimos con el usuario TRAF. Entonces, como usuario TRAF, yo ya di aceptar y ya sé que no puedo utilizar ni el campo finalizar ni el campo agregar avance. Por lo tanto, me quedan 3 campos: aceptar, enviar, responder. Pero como ya acepté mi documento, ¿correcto?, entonces ahora tengo que fijarme qué acción me ha pedido mi jefe. Mi jefe me ha pedido generar un documento, o sea, un informe de trabajador. Por lo tanto, cada vez que yo quiera generar un informe de trabajador, voy a tener que ir al campo responder, ¿sí? Le hago un clic al campo responder, me sale una pregunta: ¿usted está seguro que desea responder el documento? Le pongo OK y me sale la pantalla para poder generar mi documento, mi correlativo. En clase de documento es importante que ustedes sepan de que todos los trabajadores solo pueden generar informe. No generan memo, no generan más, solo generan informe. Ahora, no informe legal, informe técnico, informe operativo, informe, no, solo informe. Dentro de los asuntos ustedes van a indicar si es una opinión legal, si es un estudio estadístico, si es etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la especialidad que ustedes le van a colocar. Pero todo se le va a denominar en el encabezado solo informe, ¿sí? Muy bien. Responderá, ya va a estar predeterminado su HUD. Y ahí también voy a un detalle, ¿sí? Los asistentes administrativos van a tener que verificar que solo aparezca un solo nombre, o sea, el nombre del HUD. Entonces, puede ser de que le visualicen de repente el nombre del antiguo HUD. Eso quiere decir que tienen que mandar un correo electrónico los asistentes a trámite@qw solicitando que se desactiven el usuario DIR del antiguo HUD. Entonces, por favor, ese es un pendiente que yo lo estoy apuntando, correcto, para los asistentes administrativos. Uno es desactivación de los usuarios DIR que ya no se deberían estar activos porque ya no trabajan, correcto. Igual también pasa con los TRAF. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien, entonces como nos debe aparecer solo un solo nombre, que es el del HUD actual, ¿correcto? Ya simplemente lo desplegamos y ya sale predeterminado. Entonces, en el asunto vamos a tener que colocar obviamente el asunto que corresponde. Y como les había indicado desde el año pasado, todo siempre en mayúscula, ¿sí? Todo siempre en mayúscula, ¿correcto?
Vamos a decir que este es mi super asunto, ¿sí? De ahí ponemos la referencia, que es muy importante. Ahora voy al tema de las referencias, ¿ya? Yo me he dado cuenta en los informes de trabajadores que las referencias no colocan muchas veces el antecedente. Vamos a decir, ¿no? Si a mí me entregan, por ejemplo, un informe de trabajador, para que yo sobre eso haga un informe adicional, entonces solo pongo el informe del trabajador, pero a veces no pongo todos los antecedentes o simplemente coloco otros datos más, de repente documentos que son necesarios para mí nombrarlos dentro de mis asuntos, pero no coloco la referencia principal, o sea, el antecedente principal. Y es muy importante que lo coloquen, ¿sí? Entonces, si su expediente viene de un registro de mesa de partes, ponga el antecedente, el registro de mesa de partes. Sí, es importante, por favor. Les pido que sean bien detallistas con el tema de las referencias. Ahora, todo lo pueden copiar y pegar, porque si ustedes lo generan en su informe de trabajador bien detallado, eso simplemente lo copian y lo pegan en el asunto del Citradoc y no perderían mucho tiempo. Correcto. Ahora, pongo las referencias. Acuérdense que las referencias siempre son letras, no son numerales, ¿sí? Ponen la referencia A, vamos a decir. De ahí ponen la referencia B, ¿correcto? Después ponen la referencia C y así sucesivamente, ¿ya? Es más, normalmente yo pongo así, ¿no? Referencia, ¿no? Y aquí comienzo con las A, B, C, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, después de yo ya tener mi asunto completo, más las referencias, todo en este campo, lo que voy a hacer es copiar, ¿correcto? Le doy copiar y lo pongo y lo pego en observaciones. Como les comenté también el año pasado, ¿por qué el asunto, el campo asunto, o sea, el detalle mismo, lo copio también en observaciones? Esto pasa porque cuando sacamos reportes, tanto en el usuario C como en el usuario TRAF, cuando lo hacemos en PDF sale de una manera, o sea, se visualiza un campo, vamos a decir el asunto, pero cuando lo sacan por Excel solo se visualiza la observación. Es por eso que se recomienda que siempre el contenido sea el mismo, tanto en el asunto como en la observación. Le dan un clic en la opción responder, inmediatamente en la parte superior le va a salir un mensaje indicando que se ha creado de manera satisfactoria el informe número 50, guión 2017, guión MIDI/PNAEQW y todas las siglas que corresponden, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes ya saben y ya vienen creando ya sucesivamente ya sus correlativos, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el HUD les pide las otras dos acciones que les comenté? Puede ser uno que sea para conocimiento o puede ser otra de que le piden actualización, vamos a decir, de un campo del SIGO con la información que le traen. Vamos a decir que le traen relaciones del CAE en enero, ¿no? Que viene bastante eso. Relaciones para actualizar el CAE. Y ahí eso lo tienen que, no sé, vamos a decir, actualizar en el SIGO. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en ese caso no es generar un informe porque no lo amerita, sino el HUD simplemente indica como acción actualizar el SIGO. Entonces, bien sea eso o bien sea bien sea un tema netamente comunicativo, lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, a ver acá un ejemplo. Vamos a poner aceptar. Ahora, muy bien, ya está aceptado. Entonces, vamos a hacer un clic. Entonces, si no vamos a generar informe, correcto, entonces no vamos a utilizar la opción responder. Lo que vamos a utilizar es la opción enviar. Para ambos casos, bien para realizar una acción que no amerite informe, o bien para indicar o para indicar de que ya han tomado conocimiento de la información. Entonces, hacen un clic en la opción enviar, indica, ¿está seguro que usted desea delegar el documento? Ponen OK. Y acá en enviar, correcto, va a salir la relación de todos los trabajadores. De todos los trabajadores. Entonces ahí lo que van a hacer es lo siguiente, ¿sí? Esa es una tarea también para el SEC, para que vayan apuntando. Ya les comento de que van a salir todas las relaciones de trabajadores, pero el HUD
siempre la mayoría de veces, el nombre del HUD se va a duplicar. Entonces la pregunta es, pero Evelyn, ¿por qué el nombre del HUD se duplica? ¿Cómo yo como trabajador voy a saber si tomo el primero o tomo el segundo? Ya, les comento. A veces se duplican en este caso los nombres de los HUDs, porque los HUDs cuentan con usuario TRAF y cuentan con usuario DIR. Correcto, porque la mayoría de HUDs puede ser que estén encargados y puede ser de que también tengan usuario TRAF porque son especialistas. Entonces, ahí va una tarea que vamos a realizar con los asistentes administrativos. Vamos a crear lo siguiente. El usuario TRAF va a estar con el nombre completo del HUD. Correcto. Pero el usuario DIR, para todos, el usuario DIR va a estar el primer nombre, el primer apellido y la inicial del segundo apellido. ¿Sí? De esa manera ustedes van a diferenciar cuál es el usuario DIR del jefe y cuál es el usuario TRAF del jefe. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque si ustedes no saben cuál es el que deben de señalar, puede ser de que estén enviando todo a su bandeja de trabajador y no a la bandeja del DIR. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa diferenciación. Entonces, para el día de mañana, por favor, las unidades territoriales que cuenten con dos nombres, el HUD, me indican en un correo a tramite@qw.gov.pe el nombre completo, que va a ser el usuario TRAF, y como les he indicado, para el usuario DIR. Y de esa manera yo mañana mismo lo estoy actualizando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a decir de que todo está discriminado y ya sé que mi usuario DIR de mi jefe es el segundo, Alvarado Bazán Wilmer Javier. Entonces, siempre, por favor, siempre que ustedes vayan a dar la opción enviar, tienen que darle enviar no al nombre del asistente administrativo, sino al nombre del jefe. Correcto, porque las acciones se los encomienda ¿quién? El jefe. Por lo tanto, ustedes tienen que contestarle al jefe. Entonces, vamos a hacer un clic. Vamos a decir que este es el usuario DIR del jefe. Y en observaciones van a colocar, ¿no? Por ejemplo, se deriva, ¿no? Vamos a colocar acá, se envía el registro, ¿no? El citado registro a la bandeja de la UT, porque cuando ustedes lo envían al DIR, significa que lo están enviando a la bandeja de la UT. Lo envían a la bandeja de UT porque han tomado conocimiento, vamos a decir que le enviaron una RD, ¿no? De la RD número tal, ¿no? Ese puede ser uno. Otro puede ser de que se envíe el citado registro a la bandeja de la UT porque se ha procedido a actualizar la información remitida en el SIGO. Entonces, de esa manera, ustedes le dan la opción enviar, inmediatamente ese registro que se encuentre en su bandeja como pendiente, ya va a salir de su bandeja. Entonces, si ustedes contaban con 15 pendientes, ahora van a contar con 14 pendientes, ¿sí? Sale en su bandeja, inmediatamente va a pasar a la bandeja del SEAC, que eso ahora yo les voy a explicar a las asistentes administrativas después de que termine el taller TRAF, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. De esa manera yo voy a utilizar el envío. Igual pasa también con la segunda bandeja. La segunda bandeja que se encuentra en criterios de búsqueda, en recibido misma oficina, y donde vamos a encontrar los memos de los HUDs que nos han enviado a nosotros como trabajadores, o también vamos a encontrar los informes de trabajadores que nos han asignado para poder generar informes. Si se dan cuenta, también tienen lo mismo. Tienen tres opciones. Una opción que es crear documento, que ustedes lo van a utilizar cuando quieran vincular el registro para poder generar un informe de ustedes, ¿correcto? También tienen la opción finalizar, pero como les comenté, finalizar no se utiliza. Y tienen una tercera opción que es el envío,
que lo acabamos de indicar hace un momento, ¿no? Cuando ustedes quieren enviar nuevamente ese registro a la bandeja del HUD porque ya han tomado conocimiento y quieren comunicar ellos, ¿no? O han actualizado algo, etcétera, pero que no ha habido alguna necesidad para poder generar informe, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos claro. Otro detalle también para ustedes, vamos a decir que ustedes cuentan con 20 pendientes, ¿sí? Entonces, para no estar buscando por fechas, etcétera, o que venga pues la búsqueda, si ustedes se dan cuenta, acá dice 1 de octubre de 2007, y dice 8 de mayo de 2017, ¿no? Entonces vamos a decir que ustedes quieren hacer una búsqueda de sus pendientes del último mes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no van a poder modificar, ¿sí? Seguro ustedes ya se han percatado de eso. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Es abrir una hoja en Excel o un Word de repente, ¿correcto? Y van a tener que, a ver, vamos a ver acá una hoja nueva. Ya, acá van a colocar, por ejemplo, la fecha, ¿no? 1 de mayo de 2017, ¿sí? Lo copian y acá lo pegan en el primer campo. De esa manera, ustedes van a poder modificar las fechas, ¿sí? Viene en Word o viene en Excel, digitan la fecha y lo copian y lo pegan en el sistema. Así, de esa manera van a poder vincular, van a poder visualizar los informes, los documentos que están dentro de ese periodo, sí, lo tienen como pendiente, ¿no? Igual pasa también en la primera bandeja, ¿no? Simplemente acá le dan pegar, ven, cambió la fecha, le dan buscar y ya no va a salir los 15 pendientes, sino van a salir 14 pendientes, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, otro detalle también para las búsquedas, acá en término buscar, ustedes van a utilizar la búsqueda para registros de mesa de partes, pero cuando son documentos de sede central, van a tener que utilizar acá en búsqueda extendida. Van a tener que colocar si es memo, si es informe, si es múltiple, si es normal, van a tener que colocar el correlativo, van a tener que colocar el año, van a tener que colocar la dependencia que generó ese documento y van a tener que buscar. Inmediatamente le va a salir la documentación, ¿no? Vamos a decir, a mí me han entregado ahorita o me han asignado un memorando. Un memorando simple, o sea, memorando. El correlativo corresponde al 300. ¿Sí? Del año 2017 y corresponde a Utetumbes. Muy bien, y le doy buscar y me va a salir solo el registro, solo ese memorando, ¿no? Para no estar buscando uno por uno, vamos a decir que ustedes tienen muchos pendientes, no van a estar buscando hoja por hoja, ¿no? Simplemente lo registran y sale inmediatamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro detalle también es qué pasa si su HUD les llama por teléfono o les envía un correo electrónico y les dice es necesario que me generes un informe. Entonces ustedes dirán, pero no cuento con antecedentes, no hay un documento, no hay un registro pendiente en mi bandeja de buscar documento. ¿Cómo genero? Lo genero acá, en crear documento. Eso significa que yo le voy a crear por primera vez un flujo a ese registro, ¿sí? Ese va a ser como el documento padre que le dicen, ¿no? El documento inicial, el principal. De ahí van a devenir todos los demás documentos que van a ir generándose por diferentes dependencias o trabajadores, ¿sí? Entonces, como no cuenta con ningún antecedente y me están indicando que genere un informe, lo genero por acá, por la opción crear documento. Entonces, simplemente voy a clase documento y está predeterminado que es informe, delegar a mi jefe y acá va el detalle. Este es un error que se está generando entre los trabajadores en las unidades territoriales. ¿Qué pasa? Señalan el nombre del jefe y de frente se van a asunto. Pone el asunto, correcto, lo copian, lo pegan en observaciones, con sus referencias, todo, y le dan la opción crear. Inmediatamente el sistema les va a decir, se ha creado el informe 100, pero se ha creado de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque ha faltado colocar la opción suma.
y poder vincular el informe. Es por eso que los asistentes administrativos no visualizan los informes de trabajadores muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vinculan la delegación, ¿ven? O sea, cuando colocan acá el nombre no solo es señalarlo, sino también tienen que, con un clic en la opción suma, vincular el nombre al registro. Recién ahí el asistente administrativo va a poder visualizar los informes de trabajadores en la bandeja SEC. Entonces, acá va acá hay otro tema, ¿no? Para los asistentes administrativos, ¿no? De aquí, o sea, a partir del día de mañana, ¿no? Porque ya hoy día obviamente estamos tomando conocimiento todos, vamos a hacer un corte, ¿no? Vamos a decir que las personas que no han asistido van a tener que reprogramar los especialistas informáticos, pero estamos un lunes, entonces a partir del día miércoles o jueves, los asistentes administrativos ya no van a recepcionar los informes de trabajadores si es que no lo visualizan en la bandeja SEC. Ya, entonces, si tuvieron algún error, no pusieron la opción suma, lamentablemente van a tener que mandar un correo electrónico a trámite@qw solicitando de que se visualice su informe de trabajador, ya que por una omisión de sus partes no han podido completar con grabar adecuadamente la documentación. Entonces, ahorita estamos haciendo conteo de errores, ¿sí? Porque este tema de verdad que es algo tan simple, pero a veces se nos escapa, ¿no? Entonces, este reforzamiento está sirviendo para que ya no pequemos en eso. O sea, eso quiere decir que este error ya no podemos, o sea, es como 1 más 1, ¿no? 1 más 1 es 2 y punto. Entonces, eso también viene a ser lo mismo. O sea, eso ya no debería de ocurrir, ¿sí? Porque hace perder tiempo al asistente administrativo y también a los informáticos de la sede central. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese punto. Entonces, le damos la opción crear, inmediatamente nos va a venir el mensaje indicando de que se ha generado de manera exitosa la creación del informe 200, ¿no? Del trabajador, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos visto eso. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. De repente en Piura, en Ica, en Junín, en Lima Metropolitana, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a culminar con los 2 últimos campos, ya que es nos vamos a la principal, ¿correcto? Estamos en Citradoc, ya hemos visto los 2 primeros campos, ahora vamos a ver el tema de reporte. Como trabajadores ustedes pueden emitir 2 tipos de reporte, los reportes dependientes y los reportes de los documentos que ustedes han generado. Primero, si ustedes tienen alguna duda, porque eso pasa, que en las unidades territoriales pues en cualquier momento a veces se puede ir la luz y dicen, ¿me grabó o no me grabó el informe? ¿Y qué pasa? Ustedes pensaron de que no se grabó el informe y generan nuevamente el documento, graban y se dan cuenta de que duplican el informe. Ese puede ser un caso. Otro caso que también se ha estado viendo es que como a veces puede ser que el sistema sea muy lento en las unidades territoriales, ustedes se desesperan y dan enter muchas veces. Y al dar enter muchas veces hace de que el sistema relacione esa operación y genere varios correlativos sobre un mismo informe. Eso también se ha estado viendo en algunas unidades territoriales. Entonces, hay que tener paciencia. Lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes simplemente le dan una sola vez, le dan la opción Enter cada vez que graben para poder generar un informe de trabajador, ¿sí? Y si por OB ustedes ven de que se fue la luz y la operación se quedó a mitad, o simplemente se colgó el sistema, entonces salen. Lo primero que tienen que hacer, señores, es verificar su listado de internos, ¿sí? Se van a su listado de internos, generan, pues, no sé, su periodo, de lo cual ustedes han generado, y le dan la opción, le hacen un clic en la opción generar. Entonces, y verifiquen, por favor, si es que el informe se generó o no se generó, ¿sí? Si no se ha generado, vuelven a hacer la operación y lo culminan de grabar. Pero si se ha generado, entonces ya no van a estar repitiendo la creación del informe, ¿sí? Entonces esa es una recomendación que le hacemos nosotros para que no ocurran estos temas, ¿no? Estos problemas. Ahora, ya tenemos una forma de poder emitir los informes. Vamos a decir que el HUD le indica, a ver, o para ustedes, vamos a decir que van a hacer una entrega de cargo, ¿correcto?
y lo primero que le van a pedir es su relación de informes generados. Entonces tienen que sacar su listado de internos, ¿no? Ponen desde la fecha que tienen Citradoc hasta, vamos a decir que es de este año, ¿no? Entonces desde enero hasta la fecha, ¿no? Le dan generar y sacan su reporte en PDF. Pero de repente el HUD les dice, no, ¿saben qué? Quiero saber cuántos pendientes tienen mis trabajadores. Entonces cada trabajador tiene que sacar su listado de pendientes, va en esta segunda opción. También lo sacan por periodos, ¿sí? Puede ser desde enero hasta la fecha, le dan un clic en la opción general y va a salir todos sus pendientes, ¿correcto? Y ustedes ya le dirán por qué o no cuenta con esos pendientes, etcétera, ¿no? Y todo se saca en PDF, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos son los dos tipos de reportes que pueden generar los trabajadores. Y por último tenemos el campo utilitarios avanzado. Utilitarios avanzados es un campo que nos permite hacer ciertas modificaciones cuando ya hemos grabado el documento. Por ejemplo, vamos a decir que en el informe número 4, ¿correcto? Vamos a digitar el 4 del año 2017 y le doy buscar. No quiero ubicar mi informe. Lo ubico y me doy cuenta de que no debería tener esa redacción en el asunto, sino de repente faltó detallar el ítem o me equivoqué de repente en el número del contrato, ¿no? O sea, hay detalles que de repente se les ha podido pasar y ustedes quieren modificar para poder detallar mejor el asunto, ¿no? Entonces, ustedes acceden a ese campo que se llama utilitario avanzado y van a poder modificar el detalle tanto del asunto como de la observación, ¿sí? Entonces, le dan guardar cambios y se graba automáticamente las modificaciones, ¿ya? Muy bien, entonces, por si acaso, este campo no se utiliza porque no está activo, ¿sí? El de anular documento, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, contamos con sistema de información de trámite, ya hemos visto los 4 campos. Entonces, lo que sí me gustaría, por favor, es de que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Yo acá en estos momentos les voy a dar un ejemplo de los documentos que ustedes tienen que generar. Por ejemplo, vamos a ver documentos CGDI. Acá está. Antes de seguir a esta última parte, me gustaría saber si es que tiene alguna duda sobre Citradoc. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, entonces acá lo que vamos a hacer en estos momentos es afinar cómo están elaborando su documentación interna, ¿sí? Entonces, para ello, les voy a dar un ejemplo de cómo se deben de generar la documentación. Ustedes tienen conocimiento de que nosotros contamos con un manual de normalización de documentos internos y externos del programa, donde nos indican, por ejemplo, cuál es el margen, cuál es la letra que se debe utilizar, el número de la letra, el tipo de letra, los sellos que deben utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que ustedes tomen en cuenta esto. Por ejemplo, le voy a dar ¿cómo sería, por ejemplo? Ahí está, un informe, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y es necesario, y lo puntualizo, ya no nos encontramos en el decenio, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque he visto informes de trabajadores y de UTES donde dicen todavía decenio. Solo debe indicar año del buen servicio ciudadano. Les pongo hincapié en eso porque ahorita estamos en la etapa de fortalecer, ¿correcto? El seguimiento va a ser toda esta semana, ¿sí? Ahí tienen ustedes un cronograma que el asistente administrativo lo tiene, ¿sí? Y finalmente va a haber una etapa de supervisión. Eso quiere decir que yo voy a entrar a cada una de sus bandejas, ¿correcto? Tanto de Citradoc como del usuario TRAF como el usuario SEC, y voy a verificar cómo están administrando sus bandejas. Y después también voy a verificar cómo están generando sus documentos internos, o sea, los informes de trabajadores o los informes de los HUDs, si están o no están en este caso siguiendo los lineamientos del manual de normalización. Por ejemplo, yo veo mucho que cuando ustedes generan sus informes, subrayan. ¿Sí? Es un tema de que les gusta el subrayar la documentación. Entonces, todos lo subrayan. ¿Sí? Les comento, este formato no es subrayado.
Entonces esto quiere decir de que no el informe o el memorándum o el documento que se vaya a generar o proyectar para el HUD no debe de estar subrayado, porque tiene que estar de acuerdo, en este caso, al manual de normalización de documentos. Después, cuando va dirigido a, correcto, en la primera, todo tiene que ser con mayúscula, ¿correcto? No viene ni doctor, ni licenciado, ni arquitecto, no. Viene solo el nombre del funcionario en letras mayúsculas, o sea, en altas, y en negrito, ¿correcto? Y lo que sí en altas y bajas lo colocan lo que es el cargo, ¿no? Por ejemplo, jefa de la unidad de administración. Segundo, en asunto, ¿sí? Por favor, el asunto también de igual manera, ¿no? Colocan ahí su asunto, pero hay un detalle antes de pasar al asunto. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen varios destinatarios, ¿sí? O de repente ponen copia. Si son varios destinatarios, no hay ningún problema, lo que van a hacer es lo siguiente. Ponen copia, por ejemplo, ¿no? Y le dan acá, ¿no? Y le dan pegar. Entonces, de esta manera ustedes van a copiar. Por ejemplo, vamos a decir que la primera autoridad que va dirigida a la documentación es Aide, la señora Aide Bautista. Y la segunda viene a ser, en este caso, la jefa de la unidad de asesoría jurídica. Entonces, si es así, ¿qué corresponde? Corresponde, por ejemplo, un memorándum, ¿no? Pero es un memorando múltiple, porque va a dos destinatarios. Ya les digo eso porque la mayoría de ustedes como especialistas no solo generan su informe de trabajador, sino muchas veces también le proyectan a su jefe. Entonces tienen que saber cómo van a utilizar la documentación para cuando le proyecten al jefe. Entonces, como esos dos destinatarios le van a colocar memorando múltiple, ¿sí? Porque ustedes, el único informe que van a generar la unidad territorial va a ser el informe de dirección ejecutiva. Todo lo demás es memorando, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si solo está dirigido a la señora Aide? Ya vamos a decir que el segundo nombre es de la señora, es de la jefa de asesoría jurídica, ¿correcto? Pero para la jefa de asesoría jurídica va copia, ¿correcto? Va copia. Entonces, en este caso ya no sería memorando múltiple. ¿Por qué? Porque solo está destinado a una sola persona, que es la señora Aide. Correcto, solo una sola persona. Y la copia es para otra dependencia, ¿sí? Entonces, no se olviden que eso tiene que estar centrado. Muy bien. Entonces, eso sería, por ejemplo, con copia, ¿ya? Ahora, las referencias, como les comenté, siempre es con letras A, B, C y con letras minúsculas, ¿sí? A, B, C, D. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros contamos solo con una sola referencia. Cuando hay una sola referencia, solo se pone la referencia y no se coloca el A, el B, ¿no? O sea, el inciso, ¿no? En lugar y fecha, ustedes van a colocar en ese caso su ciudad. Vamos a decir, ¿no? La ciudad de Piura, ¿no? Donde se encuentra, ¿no? El distrito, mejor dicho, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos el Agustino, ¿no? Entonces ponemos nosotros el Agustino, ¿no? Ponemos el Agustino. Después, el cuerpo del documento, no hay ningún problema porque el cuerpo va a depender de ustedes, ya que muchas veces ustedes tienen que poner antecedentes porque se trata de un tipo de informe especial, ¿no? Pero es importante, por favor, de que finalicen siempre con el atentamente y ahí comienza el tema de las siglas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a manejar siglas. Aquí está la sigla para que lo puedan visualizar, ¿sí? Es PNAEQW, seguido de un slash, seguido de las siglas de la UT, por ejemplo, ¿no? Porque este es un documento de la UT. Ponen UT-TUM, ¿no? Que es, por ejemplo, la UT, pero todo en mayúscula, ¿no? UT-PIU, por ejemplo, UT-PIU, que es la de Piura, ¿no? Y en mayúscula va a ir las siglas de su HUD, correcto. Vamos a decir que esta es la sigla de su HUD. Y seguido de un slash, y de ahí viene en minúsculas las siglas de ustedes, porque ustedes le proyectan al HUD ese documento. O sea, es importante, ¿ya? Y
no es por molestar ni nada de ello, pero ahí las asistentes administrativas también me van a tener que apoyar, porque ahí las asistentes van a tener que verificar que las siglas estén correctas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a tener que poner fuertes en ese caso para poder mejorar cada uno nuestro trabajo, ¿no?, individual, y vamos a tener que perfeccionarnos en nuestras tareas diarias, ¿sí? Entonces, de esa manera van a poder generar. Y la pregunta es, y Evelyn, ¿y si yo quiero generar un adjunto? Perfecto. El adjunto va antes de la sigla, ¿correcto? ADJ, 2 puntos, y coloco mi adjunto, ¿sí? Entonces, es importante, por favor, que tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Muchas veces ya va a depender mucho de la redacción de una persona, ¿no? De repente, yo trabajo normalmente, por ejemplo, con anexos, anexo 1, anexo 2, yo siempre, todos mis cuadros, o sea, yo soy bien puntual y pongo mis cuadros después con anexos. Entonces, normalmente no utilizo el adjunto, pero si desean utilizarlo, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ya saben cómo van a tener que hacer ello. Ahora, yo les voy a pasar a los asistentes administrativos el formato ahorita actualizado, solo para que ustedes cambien las siglas, ¿sí? Entonces, yo le paso al asistente administrativo, correcto eso, y el asistente lo va a tener que acomodar con las siglas de la UT y el asistente se lo va a pasar a todos los trabajadores, ¿ya? Eso vamos a hacer como una réplica. A ver, Pilar, sí, dime, Pilar, ¿cuál es tu consulta? ¿Evelyn? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, Pilar. ¿Cuál es tu Hola, consulta? Evelyn, la consulta de los compañeros es este documento del formato del memorándum también aplica al formato del informe, ¿no es cierto? Sí, también aplica. Es más, en el formato ahí lo van a ver como informe. Ahora vamos a un detalle, ¿no? Sí, justo ahí quiero detallar algo, ¿no? Nosotros como unidades territoriales, a ver, voy a visualizar un ratito de la pantalla, para que visualicen la pantalla. Van a ver de que acá en la sigla dice memorándum, van a dejar el espacio en blanco para colocar a mano el número, o sea, el correlativo, seguido de un guión 2017, que es el año, guión MIDIS, y acuérdense por favor esto que no se pueden olvidar, entre MIDIS y PNAEQW tiene que ir un slash, cortar, ¿sí? Ustedes cortan con el slash, ¿sí? Y después, nuevamente, después del PNAEQW, sigue el guión, porque ya son dependencias internas del programa, ¿sí? Viene, por ejemplo, ustedes, bueno, no son UA, ustedes serían UT, vamos a decir UTPIU, ¿correcto? Y de ahí van a hacer un guión nuevamente y van a poner sus siglas. En mi caso, por ejemplo, no sé, puede ser EPL, ¿sí? Evelyn Poblete Linares, ¿correcto? Y ya va a depender de sus siglas de ustedes, ¿no? Como trabajadores. Porque muchas veces yo he visto que en las unidades territoriales ponen, bueno, por lo menos hasta el año pasado, asumo que ya no pasa eso, que ponen UTPU, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Guión, y ponen monitor de gestión local, comité de compra 5. MGL. ¿No? MMGL, ¿no? Y ya. Entonces, lo que vamos a hacer, señores, si se está haciendo eso, para esto son los talleres, para mejorar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como son informes de trabajadores, nosotros como trabajadores vamos a poner solo nuestras siglas de trabajador. Ya no va a ser necesario, por ejemplo, colocar nuestra especialidad, ¿no? Nuestro cargo, etcétera, ¿no? Porque muchas veces me comentan, pues no, mira, Evelyn, ¿sabes qué? Al supervisor de compras 1 le han conmemorando, también le han dicho de que tiene que realizar las acciones por el comité de compras 2, porque su compañero se encuentra de vacaciones. Entonces, eso no quiere decir, justo, y le he dicho a muchos trabajadores, que le vayamos a generar un usuario TRAF para el comité 1, un usuario TRAF para el comité 2, un usuario TRAF para el comité 3, y vayan a sacar correlativos independientes, y de ahí venga el nuevo, vamos a decir, supervisor de compra, y vaya a tener otro usuario adicional y otro correlativo. No. Entonces, nosotros somos todos trabajadores. Como todos nosotros somos trabajadores, realizamos diferentes tipos de informes, con diferentes tipos de asuntos. De repente un asunto puede ser el comité 1, otro asunto puede ser el comité 2, otro asunto puede ser el comité 3, etcétera, etcétera.
¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, como solo vamos a tener cada uno de los trabajadores un usuario TRAF y solo un correlativo, entonces solo vamos a poner UTPU, guión y sus siglas de ustedes como trabajador. EZEPL, o de repente si es Abraham Zúñiga López, pone AZL, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y el asunto ahí varía, ¿no? Ahí yo voy a colocar supervisiones sobre comité compra 1. De repente ese va a ser mi correlativo 50. Y mi correlativo 51 va a ser supervisión del comité de compras 2. ¿Sí? Entonces eso quiero que quede bien claro para que ya no haya problemas, y esto es a manera de poder uniformizarnos. ¿Por qué les digo? Porque ya nosotros estamos planteando para que entre septiembre, para las unidades territoriales sería prácticamente el último trimestre de este año, que vamos a hacer que ustedes ya operen el nuevo sistema de gestión documental cero papel. En cambio, para la sede central está entre los meses de septiembre y octubre. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer los 2 últimos meses más o menos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ya estar tienen que estar alineados con estos temas y tienen que estar todos ya formalizados en un solo criterio, a manera de que cuando entremos con este nuevo aplicativo no nos choque. ¿Sí? Entonces, y tengamos un único criterio, porque es más, lo que vamos a tratar de hacer es de que el formato ya no se mueva, sino ustedes simplemente llenen los asuntos, o sea, llenen el cuerpo y que ya esté predestinado lo demás. En lo posible vamos a tratar de hacer que el nuevo aplicativo tenga ese formato, ya para que ya uno no me subraye, otro me deje subrayar, uno me ponga letra 11, otra letra 9, no, vamos a tratar de uniformizar, ¿no? Pero es necesario que ustedes ya tengan en cuenta cuáles son los lineamientos, ¿sí? No sé si hasta el momento tienen alguna duda sobre eso, Pilar. Sí, Pilar, dime. Evelyn, en cuanto a los trabajadores, unos ejemplos. Por descanso médico, ¿es un informe por algún permiso, alguna solicitud de constancia de trabajo, cosas que no son necesariamente dentro de la función como trabajador, cosas personales? Sí, mira, yo les diría mientras en este caso, mientras sigan siendo trabajadores. Y la otra claro, pregunta todo lo que son, por ejemplo, colaboradores CAS, ¿ya? Colaboradores CAS, en ese caso, y quieran generar algún tipo de documentación, pero por temas terceros que no incluye asuntos del programa mismo, por ejemplo, como me comentas, ¿no? De repente una licencia especial, o de repente, ¿qué podríamos hacer? A ver, puede ser certificados el pedido de cumpleaños, por ejemplo, el pedido de cumpleaños, ¿no? Esas cosas que son externas, eso lo pueden generar como una carta como pedido y lo ingresan por mesa de partes, ¿sí? Para poder uniformizar, ¿sí? En la sede central también estamos realizando eso, ¿no? O sea, lo generan una carta, lo ingresan por mesa de partes, y ya cuando entre para despacho del HUD, ya el HUD eleva el documento del trabajador, correcto, al área que corresponde con un memorando. Ya, por mesa de partes todo eso. Sí, solo temas netamente de trabajo lo generan con correlativo. Lo demás lo podemos generar como registro de mesa de partes. Ya, porque mesa de partes estamos hablando del otro sello, que es trámite documentario, no un sello interno. ¿Y claro, como un pedido externo. ¿Registro en el Citradoc? Sí, registras en el Citradoc. Ajá. Lo registran en el Citradoc. Eso es para todos, ¿sí? Cuando son pedidos así particulares, licencia por paternidad y todo ello, por ejemplo, genérenlo como una carta, como pedido, lo ingresan por mesa de partes, ya, y en este caso el asistente administrativo con el HUD lo tramitan y lo elevan ya con memorándum del HUD, ¿sí? Y ya los correlativos netamente de ustedes como trabajadores ya lo generan para los temas que son del programa, ¿sí? Eso ya vamos a hacer como un criterio general para uniformizar todo este tema, ¿sí? Evelyn, una última pregunta. Sí. Sobre lo anterior, sobre el formato del informe, solo para aclarar, el pie de página de PNAEQW/UTPiura en nuestro caso. No. Sería midis / PNAEQW _ la sigla. No, me refiero al pie de página. No
al título, sino al... Ah, ya, a las siglas. Las siglas de la sí. persona que proyecta, sí. Es PNAEQW/, y la sigla de la UT, ¿no? Poner en este caso UTPIU, ¿no? Y después viene las siglas en mayúscula en ese caso del HUT, y seguido de un / y en minúsculas la sigla del trabajador. Ya, Correcto. De esa manera van a poder verificar, ¿no? De quién ha proyectado el documento, sí, para cualquier tipo de, ¿no? De consultas, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esos formatos yo se los voy a pasar a los asistentes administrativos el día de mañana. Los asistentes administrativos van a actualizar esos formatos con las siglas de cada unidad territorial y se lo va a pasar a los correos de todos los trabajadores para que puedan estar actualizados sus formatos y ya no estén utilizando de repente otros que tengan, ¿sí? Porque ahí está el tipo de letra que corresponde, todo es Arial Narron, por ejemplo, ¿no? Algunos todavía me utilizan Calibri, me utilizan Arial, etcétera, ¿no? Entonces vamos a uniformizar ese criterio, ¿sí? A ver, en ICA creo que tienen una pregunta. ¿Sí? Puedo hablar, ¿no? ¿Me escucha? Sí. ¿Ya está activado? Sí, escucho. Evelyn, ¿escuchas? Sí. ¿De qué usted es? ¿ICA? ICA. Ah, perfecto, sí te escucho. Evelyn, buenas noches. Una consulta sobre el formato. Por ejemplo, a veces utilizamos cuadros para los formatos de los informes. Entonces, en esos cuadros, para que puedan ingresar toda la información y se pueda distinguir en una hoja, a veces tenemos que reducir el tamaño de los cuadros. El tamaño de la letra o de los números no es igual al del contenido del informe. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? ¿Va a haber Yo te recomiendo que... Bueno, yo les recomiendo en este caso que cuando ustedes vayan a redactar informes que va a contener cuadros, los cuadros siempre lo detallen en los anexos. Correcto, que no se acostumbren a tener los cuadros dentro del mismo informe, ¿ya? Siempre, traten, por lo menos es una recomendación, de siempre colocar cuadros en los anexos. Y el texto sí va netamente, la explicación va en el informe mismo. Entonces, ahora, en el cuadro sí pueden jugar con las letras. Pueden ponerle 8, 7, por ejemplo. Mire, si ustedes se dan cuenta, en este caso, mi cuadro que yo he colocado adjuntado en mi anexo número 1, acá lo vamos a subir para que lo puedan visualizar. Eso, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Anexo número 1. Entonces, eso tiene una letra, me parece que 9, sí, que yo le he puesto, ¿no? Porque como no es parte del informe y el cuadro lo he puesto fuera del informe y lo he colocado como anexo, entonces ahí sí he podido jugar con la letra, ¿no? Pero netamente el manual de normalización habla sobre el mismo informe, o sea, la redacción. Eso sí tiene que ser Arial Narron 11, ¿sí? De preferencia siempre con el mismo número. Si no, lo pueden reducir un poco, ¿no? Lo pueden reducir a 10, a 9, pero solo los cuadros. El texto no. Está bien, Evelyn, gracias. Ya, perfecto. No sé si tuviera alguna duda. ¿Sí, Pilar? Solamente una consulta para el caso Evelyn, a ver, vamos a ver, me parece, ahorita vamos a ir uno por uno. A ver, me parece que Ica tiene otra pregunta. Sí. ¿No? Sí, una consulta. ¿De qué usted? Ica. Ica, perfecto. En el caso del encabezado, por ejemplo, para los informes, para el caso de los CTT, no tenemos que agregar el código de nuestro, ¿no? Las iniciales para los informes. O sea, el CTT. No sería necesario, porque ustedes como CTT cuentan con un sello de CTT. Entonces, al finalizar su informe, van a poner su sellito donde indica coordinador técnico, ¿no? De la unidad territorial, ¿no? Entonces, en la parte superior solo se va a colocar en ese caso la unidad territorial y sus siglas como trabajador. Nada más sería, solo sería decirlo como trabajador. Ya no vamos a colocar los cargos, ¿no? Por ejemplo, MGL o CTT o SPA, ¿no? Eso ya no lo colocaríamos en este caso, ¿no? Ahora, si ustedes ya han estado haciendo ese criterio durante sus primeros 50 informes de este año, no hay problema, simplemente el 51 ya lo dejan con su sigla y omiten el MGL o el CTT o el SPA, ¿no? Etcétera, ¿no? Otra pregunta. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Perfecto.
¿Alguna duda por ahí, Pilar? Sí, Evelyn, el trámite para los OS, sus informes de rendición, sus informes de pago y sus informes de trabajo. Sí, igual, en ese caso, Pilar. O sea, para todas las unidades territoriales, el mismo criterio del año pasado, ¿no? Los OS no pueden tener, en ese caso, un usuario de Citradoc, ¿no? No generan informes. No, entonces van a tener que generar cartas. Sí. Tienen que generar cartas, tienen que ser ingresadas por mesa de partes. Mesa de partes lo ingresa en el Citradoc, le genera su registro de mesa de partes y eso lo pasa para despacho del HUT. Y el HUT eso lo eleva, en este caso, para contabilidad, ¿no? Tesorería, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Administración. O administración, ¿no? Lo que corresponde en este caso. Otra cosa también muy importante, por favor, es para los administradores que hacen las actas de conformidad. Las actas de conformidad se enumeran en el Citradoc. Se enumeran, ¿sí? Y después, en ese caso, se vinculan para el memorándum. Pero eso yo ya lo voy a hablar con los SEC, no hay problema. Pero de todas maneras, si los administradores están, todos los tipos documentales se enumeran. Informes, actas de conformidad de servicio, actas de conformidad de compras, memos, todo se pone correlativo en el Citradoc, ¿sí? No sé si tuvieran alguna duda más. ¿Todo bien con el usuario TRAF? Ahí, Gaby. Dime, Gaby, ¿cuál es tu consulta? Gaby Junín. Evelyn. Sí, ¿cómo para estás? dejar claro a los trabajadores el tema del PIE, decías adjuntos. Sí. He tenido casos que ponen adjuntos y ponen lo mismo de la referencia en los adjuntos. Entonces, ¿quiere decir que son adjuntos 18 folios? Adjuntos. Ya. Eso ya. Quiero que les especifiques. Ahora, les recomiendo lo siguiente, ¿sí? Les recomiendo lo siguiente. En las referencias, todo lo que va en referencias son los documentos que ustedes van a anexar. O sea, si ponen un memo en la referencia es porque van a anexar la copia de ese memo en esa referencia. Porque imagínense, ¿no? Ustedes nombran la referencia el memorándum 50 de USME. Entonces la persona que va a leer va a buscar el antecedente para ver qué dice en ese memorándum de USME 50 y no lo ve. No. Entonces, cuando ustedes van a poner una referencia, tienen que adjuntar el documento. Ahora, el adjunto se utiliza para casos muy particulares. Por ejemplo, vamos a decir que ustedes van a adjuntar un plano que cuenta, no sé, de 5 hojas. ¿Ya? Entonces, ahí yo sí les recomiendo que el plano lo pongan en los adjuntos. Ponen adjuntos, planos, 5 folios. Ahí sí. Pero si ustedes van a colocar cuadros, por ejemplo, eso no van a colocar en los adjuntos, ¿no? Eso lo pueden colocar como anexos, parte de su cuerpo de su documento. Si van a colocar referencias es porque son netamente documentos normativos o administrativos, de lo cual sustenta parte del cuerpo de su informe. Entonces, en los adjuntos son casos muy particulares, ¿no? Como le dije, ¿no? Entonces, nunca se va a repetir lo que dice en la referencia con el adjunto. O sea, ¿es bien en la referencia o es bien en el adjunto, ¿no? Entonces es bueno tu observación, Gaby, gracias, para que tengan en cuenta y puedan tener esa diferencia clara, ¿no? Ya, Evelyn, otra cosa. En el caso de las siglas abajo, cuando hacen sus informes, bueno, hasta UTEJUN está bien. Abajo ya no se ponen las iniciales del HUD, se ponen las iniciales del trabajador. Primero se ponen, ahí para que lo puedas visualizar, se va a colocar primero, a ver, vamos a ver, lo vamos a poner más grande, aquí está. Primero colocamos PNAEQW, ¿correcto? Un slash y las siglas de la UT. Después en mayúscula va a ir las siglas del HUD. Vamos a decir que el HUD, sus siglas es BRR. Seguido de un slash y en minúscula va a ir las siglas del trabajador que ha proyectado ese documento. En este caso vamos a decir mi nombre EPL, ¿no? Como trabajador también. No, el informe, si fuera un informe de trabajador, lo único que va a colocar en este caso el colaborador, viene a ser esto: PNAEQW
/UTPU, pero ya no va a colocar las otras siglas porque él no está proyectando nada, es su propio documento. Entonces eso tengan bastante en cuenta. Gracias por la precisión, Gaby. Entonces tener en cuenta ese punto. Cuando son informes de trabajadores, lo único que van a colocar es de sigla PNAEQW/UTPU. Ahora, es súper importante, por favor, que el especialista informático haya apuntado absolutamente todos los detalles que estamos indicando, y también en ese caso los asistentes administrativos, porque cuando vayan a replicar esto para sus compañeros que el día de hoy no han venido, tienen que dar el mismo detalle, el mismo mensaje que se ha tomado el día de hoy, ¿sí? Además, les solicito, por favor, de que generen una lista de todos los trabajadores que han sido capacitados el día de hoy, que firmen la lista de los trabajadores, ¿correcto? Y además necesito que hagan una lista adicional por el taller que van a generar, en ese caso el especialista informático con el asistente administrativo, para los colaboradores que no se han encontrado el día de hoy porque se encuentran realizando trabajo de campo, ¿ya? Entonces esa es otra tareita que queda pendiente en ese caso para los asistentes administrativos, ¿sí? Lista de asistencia del día de hoy, y esa lista de asistencia, por favor, yo necesito que me la envíen, ¿sí? Me la pueden enviar en ese caso en sobre cerrado, no hay problema, y me ponen ahí lista de asistencia del taller dirigido para Evelyn Poblete, ¿sí? La lista del día de hoy. Y la del refuerzo, que son para los trabajadores que no han podido asistir el día de hoy, eso también me lo mandan también por sobre cerrado, ¿sí? Muy bien, no sé si hasta el momento tienen alguna duda adicional, si no me quedo con los asistentes. ¿Todo bien? Pregunta Evelyn. Sí, en Lima. Ya, perfecto. Una pequeña consulta. Bueno, en el caso de un informe de un spam, que supongamos que es una suspensión de liberación, en este caso nosotros lo delegamos para